Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos llega por el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43b al 45. Leemos. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo Jesús a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Jesús está realizando el anuncio de su pasión. Es la segunda vez que anuncia su pasión, según el Evangelio de San Lucas. Y nos dice este breve evangelio que los discípulos no entendían lo que él les estaba diciendo y que tenía velado, en su mente ellos tenían velado el modo de entenderle, no podían entenderle. Yo creo que esta frase que hoy nos llega en el evangelio nos puede también dar un poco de luces acerca de lo que a nosotros nos sucede. Generalmente cuando nosotros pensamos las cosas de Dios, las pensamos según unos parámetros, según unas medidas y unas lógicas humanas, ¿no? Por ejemplo, es muy usual que un creyente, una persona de fe, piense o diga, estando cerca de Dios, nada malo me va a pasar. Lo cual en realidad puede ser un acto de fe, de confianza, como no, pero muchas veces puede ser una medida muy humana, una visión muy humana del seguimiento de Dios y puede no ser tan real. ¿A qué nos referimos? El seguimiento de Jesucristo no nos ahorra cruces, no nos ahorra sufrimientos. No quiere decir necesariamente que porque tú sigas a Dios, porque tú vivas sus mandatos, cumplas sus leyes, todo te va a ir bien, bien entre comillas, bien en el sentido mundano, ¿no? O sea, bien quiere decir que tengas buena salud, que vivas 300 años aquí en la tierra, que no te falte ningún bien material. Muchas veces ese pensamiento es pagano. Porque los servidores de Jesucristo, los verdaderos servidores de Jesucristo, no es que tengan dinero bastante, no es que tengan mucha plata. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no es que no sufran. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no es que van a vivir 300 años aquí en la tierra. Dentro de poco la iglesia va a ser testigo de la beatificación de un muchacho, un adolescente apenas, que se llama Carlo Acutis, un muchacho italiano, que en poco tiempo logró forjar una vida de santidad tremenda. Y él murió joven. San Francisco de Asís, el gran santo de la Iglesia, pues él murió y vivió pobre. Y al final de su vida tenía el cuerpo, pues, dolorido. Estaba prácticamente ciego. Tenía varias enfermedades. Es decir, el vivir los mandatos de Dios, el seguir a Jesucristo, no te va a ahorrar sufrimientos, ni calamidades, ni adversidades. El vivir con Jesucristo no quiere decir que te va a convertir a ti en un rico o poderoso según el mundo. A veces tenemos ese concepto, yo diría, errado, de que somos seguidores de Jesucristo, somos sus amigos, por tanto todo nos va a ir bien, entre comillas,
mundanamente, ¿no? Los discípulos no entendían lo que Jesús decía, estaba anunciando su pasión, pero no entendían, claro, por un lado porque no les fue permitido entenderlo en ese momento porque quizá se desmoronarían, ¿no? Se desanimarían porque Jesús iba a sufrir terriblemente. Esto sirva para nosotros para estar atentos porque aún siendo cristianos seguidores de Jesucristo, aún siendo gente que reza y que ayuna, aún siendo gente que está apegada a la palabra de Dios, puede ser que vengan momentos difíciles para nosotros. Sí, y no por eso vamos a perder la fe. ¿Cuántos seguidores de Jesús, fieles seguidores de Jesús, en este tiempo difícil que estamos viviendo de emergencia sanitaria, cuántos han perdido a familiares queridos? Se les han muerto amigos, a muchos se les han muerto sus padres, a otros se les han muerto sus hijos, a varios se les han muerto sus cónyuges, seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin. Y claro, mundanamente hablando, ellos podrían también escandalizarse, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy creyente, si yo siempre he sido de oración? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no quiso ahorrarse para Él mismo el sufrimiento de la pasión y tampoco es que se los ahorra a sus amigos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en esta vida, en la vida eterna, se va a transformar en gloria, en alegría, en luz, en consuelo, en descanso. O sea, toda la medida de sufrimiento que tú has tenido y tienes en esta vida se transformará en alegría, en gloria, en descanso, en consuelo, en felicidad, en la vida eterna. Saca tu cuenta. Por eso los verdaderos discípulos de Jesucristo viven la cruz. Los verdaderos discípulos de Jesucristo en esta vida pasan muchas penalidades, muchos sufrimientos. Entonces no te debe escandalizar el sufrimiento. Y sobre todo a ti, amigo, hermano, que has perdido un familiar, un ser querido, un amigo, un compañero, a causa de este coronavirus. No te escandalices ni te desanimes. La medida de tus sufrimientos será la medida de tu felicidad en la vida eterna. Decía San Pablo, pues tengo por cierto que los sufrimientos y las adversidades de esta vida no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pues a tenerlo presente, hermanos, a tenerlo presente. Y no escandalizarnos del sufrimiento, porque ese sufrimiento, como decía San Pío de Pietrelcina, es una alhaja para el alma, que en la gloria se va a transformar en un adorno para ti, un precioso adorno. Ánimo, confía, espera, resiste y ten paz. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen sábado.